Bueno, muchas gracias, Ana, Norberto. Me parece que la exposición extensa, metodológica, obedece a que, como decía la directora del INDEC, esto es un hecho inédito en la Argentina. Es la primera vez que la República Argentina va a contar con un índice de precios al consumidor para el total de la población urbana. Es decir, es nuestro índice de precios al consumidor nacional urbano, que, como bien explicaba recién Norberto, no representa una continuación del anterior IPC para el Gran Buenos Aires, sino que cualitativa y cuantitativamente abarca otra población, apunta a muestras distintas y tiene otro objeto, porque lo central de este índice es que su cobertura es nacional. Como ha mostrado Norberto, y lo verán en el documento técnico que se va a publicar, la estructura de gasto entre las diferentes localidades y más en general entre las diferentes regiones es sumamente heterogénea. Es decir, que no es lo mismo lo que consume una familia del norte argentino que lo que consume una familia del sur argentino que lo que consume una familia de la ciudad de Buenos Aires. Este índice, elaborado a través de un trabajo metodológico del que ahora voy a hablar un poquito, lo que representa es una canasta que tiene en cuenta todas estas diferenciaciones y las sintetiza en un solo indicador. Es decir, que representa, tal como lo puede hacer muestralmente, porque esto quiere decir que se consume una cosa en un país, en una región con determinados precios, otra en otra región con otros precios y diferentes estructuras. No quiere decir que todos están con una canasta homogénea, pero esto representa sintéticamente el movimiento de esa canasta seleccionada a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Es nuestro primer índice de carácter federal. Pero además, y esto es muy importante, el inicio de esta modificación tiene que ver con aquella encuesta realizada en 2010, analizada, publicada en 2011, que lo que llevó es a cambiar nuestra muestra de localidades y viviendas y en base a eso hacer una nueva encuesta de gasto de los hogares. Esto es muy importante porque no solo en relación al otro índice estamos hablando del país federal, del país completo, de los 40 millones, 36 millones de argentinos que viven en localidades urbanas, 146 que vamos a tomar, pero representativas de toda la población urbana, sino lo que es tan importante como eso es que estamos hablando de otra estructura de gastos. ¿Por qué de otra estructura de gastos? Porque el anterior índice se estructuró, se armó en base a una encuesta de gastos realizada en 2004. Y este índice toma el peso, tal como mostraba recién Norberto, toma el peso en el consumo de los hogares, tal como se expresó y ocurrió en el año 2012-2013. ¿Qué ha pasado entre una encuesta de gastos y la otra encuesta de gastos? Ha cambiado mucho el país. Ha cambiado mucho la distribución del ingreso. Ha cambiado mucho la estructura productiva de la Argentina. Ha cambiado, en fin, la calidad de vida de los argentinos. Esto explica que los gastos de los hogares sean sustancialmente distintos. Y esto no es menor porque estamos sacando una radiografía de otro país. Ahora me voy a referir un poco a esto. Dicho sintéticamente, no es un índice que continúe el anterior porque el anterior se basaba en otra encuesta de gastos antigua, con una estructura de gastos completamente diferente, esto que mostraba Norberto del gasto en telefonía celular, el peso para un hogar en 2004 contra lo que es 2012-2013, es representativo de cómo se fue modificando en cuanto a los usos, a la cultura, a la modalidad de vida de los argentinos, pero también otras cuestiones centrales, como puede ser el gasto disponible para aquellas cosas que no sean ni los alimentos, ni aquellos gastos básicos para la vida. ¿Por qué? Porque se ha liberado ingreso en base al crecimiento y a la redistribución de la riqueza, de forma tal que el consumo de los argentinos se ha modificado fuertemente. Este índice no se empalma, no continúa el índice anterior porque es sustancialmente distinto.
En cuanto a la metodología de elaboración, la verdad es que la empresa ha sido una empresa faraónica, porque lo que se proponía era, en base a la nueva estructura de la Argentina, de viviendas de la población tomada en el censo, hacer después una nueva encuesta de gastos y con esa nueva encuesta de gastos elaborar un índice, no para la misma localidad o para el mismo conglomerado que se estudiaba antes, sino para todo el país. Esa era la idea. Ese es un trabajo que ha llevado más de 4 años. Y es un trabajo que se ha basado en las mejores normas internacionales, que se ha compartido con los institutos de España, de Italia, también con los de Rusia y también con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, tomando aquellas prácticas recomendadas por el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, y en base a toda esa discusión metodológica, que va a estar reflejada en el cuadernillo que se va a publicar en las próximas horas, se ha llegado a este nuevo índice que se presenta hoy. Decidimos no sacar simplemente un comunicado, sino hacer una presentación del índice para que los argentinos sepan cuál es la característica de lo que estamos presentando hoy, qué es lo que estamos midiendo, además del resultado numérico sobre el que tantas tintas se cargan. Es decir, esto representa un cambio cualitativo con respecto a las mediciones anteriores y no es la sucesión de lo que se venía haciendo por todo lo que he mencionado. Voy a hacer muy breves comentarios acerca de por qué, y esto da para un análisis profundo, la encuesta de gasto de los hogares, o sea, la estructura de gasto de los hogares es tan distinta en 2012 de lo que era en 2004. Recordarán ustedes, en el año 2004, muy cerquita del estallido de 2001 de la economía argentina, con esas tasas gigantescas de desempleo, cercanos a 1/4 de la población que estaba buscando trabajo, con tasas de pobreza que representaban al 50% de la población, de indigencia al 25% de la población, pero también hablemos de qué hacía la economía argentina en aquella época, hablando de algunas cantidades. Y simplemente a modo de ejemplo, ¿por qué los gastos de un hogar típico argentino, de toda la Argentina, son distintos de lo que eran en 2004? Y veamos, en 2004 la producción automotriz, por decir algo, alcanzaba 260.000 unidades. En 2013, casi 800.000. El aumento fue del 203%. Tomando la industria automotriz y todas sus derivaciones en la cadena como una expresión clara de la reindustrialización que ha tenido el país y con ella los cambios que ha habido en términos de empleo, del desempleo al empleo, pero un empleo cada vez más vinculado a actividades industriales, urbanas, algunas de ellas de tecnología de punta también. Pero esto mismo se puede ver, por ejemplo, en los despachos de cemento. Y estoy hablando de cantidades, no de precios. Porque lo que estamos midiendo acá es cómo se distribuye el gasto y cómo ocurre la producción. Y en términos de cantidades, tenemos, por ejemplo, que el cemento, los despachos de cemento en 2004 eran de 6 millones de toneladas. En 2013, de 11 millones de toneladas. Tanto cambió la economía argentina que en ese plazo el consumo de cemento de los hogares argentinos, de la población argentina, creció en un 94%. La generación eléctrica creció en un 90%, por tomar otro. La producción de lavarropas en un 150%. Tomo algunas postales de lo que ocurrió entre 2004 y 2012 para que tengamos conciencia de cuál fue el cambio estructural y cómo eso se reflejó, tal como lo dice la Encuesta Nacional de Gasto, en lo que los argentinos consumen, en qué gastan su dinero, un ingreso que ha subido y que se ha distribuido distinto. Pero también, para que tengan idea de qué ocurrió con algunas variables también centrales de las conductas de consumo y de cómo viven los argentinos. Voy a dar un ejemplo. Las tarjetas de crédito en 2004, para hablar de cantidades, no de precios, sino de cantidades, alcanzaban 8 millones. En 2013 había 30 millones de tarjetas de crédito en el país. Las tarjetas de débito eran 11 millones en 2004. Fueron en 2013, el año pasado, de 28 millones, de 11 millones a 28 millones. Las tarjetas de débito. Esto para que vean cómo la propia actividad económica
también dio acceso al crédito, y ese acceso al crédito a otras posibilidades de consumo, particularmente de bienes durables o bienes no de consumo necesario y mínimo, sino de consumo suntuario, así como mostraba Norberto recién, los cambios de gasto en entretenimiento, etc. Y eso, para sintetizarlo, basta ver que en 2004 la tasa de desempleo todavía era del 13,5% en promedio, mientras en 2013 era de 7,3%. O sea, el desempleo había caído un 43%. Veamos cuál era el consumo de la Argentina con esa tasa de desempleo contra el consumo, su estructura, su distribución en 2013. Es por eso que era imperioso actualizar el índice de precios. Imperioso. Por los cambios que hubo a nivel de estructura productiva, los cambios que hubo en las regiones, en las diferentes regiones y en la ubicación de la población, los cambios que hubo en términos de poder adquisitivo de los salarios, los cambios que hubo también en estructura de consumo. Todo esto se ha reflejado en los ponderadores que se ven en la canasta y en la muestra que se ha seleccionado para representar al país completo. Quiero hacer unos comentarios, aunque sean laterales, porque sabemos que los índices de precios en la Argentina se han convertido en una cuestión de polémica y discusión. Hoy hablaba a la mañana nuestro jefe de gabinete, Jorge Capitanich, de la característica de algunos índices de precios de consultoras privadas. Quiero simplemente mencionar, sin mencionar las consultoras, y tomando los números publicados para el mes de enero, que es el que vamos a anunciar hoy, por diferentes consultoras, a las que llamo consultora 1, 2, 3, 4 y 5. Les digo cuánto dio el índice de precio, y después voy a hablar brevemente de algunos elementos metodológicos, porque Norberto, de cierta manera, recién nos abrumaba con estas cifras de 200.000 precios tomados todos los días del mes en 13.000 locales, con 290 agentes del INDEC trabajando para tomar esos precios, de 6 canastas regionales, 520 variedades, es decir, esta batería de elementos que conforman ese índice de precio nacional urbano. Quiero simplemente mencionarle cómo dieron para enero los índices de diferentes consultoras, que muchos toman como muy serios, válidos y que representan de alguna manera lo que le está pasando en el bolsillo a la familia argentina. Entonces, fíjense, esas consultoras daban para enero 5% de variación, 6,1, 3,5, 6,0 y 4,4. Es decir que, tomando 5 consultoras, tenemos una variación que es de la mitad al doble. Es decir que, en lo que respecta a cuál es ese valor, de lo que disponemos es de variopintas estimaciones, cuyo contenido es oscuro, opaco, y no sabemos cómo está hecho, y no tiene una metodología publicada. Pero sabemos algo de la metodología, y simplemente quería mencionar cómo se confeccionan estos índices de precio. Una de estas consultoras decía que para su índice de precios, para el rubro alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, se toman precios solamente en el microcentro porteño. Así es como elaboraron este índice. Lo decían, pueden consultarlos, tal vez se animan a repetir esto y dicen cómo está elaborado. Otro decía, publicamos un índice de alimentos y bebidas y otro de canasta básica alimentaria utilizando precios diarios de 2 supermercados de Buenos Aires. 2 supermercados de Buenos Aires. Todos nosotros tenemos una experiencia personal, y la conoce cada uno de ustedes, lo mencionaba el otro día la presidenta, pero es claro que si uno va a un comercio que queda una cuadra y uno va a un comercio que queda para el otro lado de una cuadra, los precios son muy dispares. A veces porque esta es una estrategia de determinadas cadenas comerciales para extraer el máximo de ingreso de sus clientes, en su afán de obtener el mayor lucro posible. Entonces miden, combinan, ponen un precio más alto y más bajo, pero pueden hacer el experimento hoy a la tarde, recorrer 2 o 3 supermercados ustedes y ver que los precios a veces tienen una variabilidad inmensa del mismo producto, entre 2 comercios que están muy próximos, a veces del 100%. Entonces imagínense qué rigor científico, qué rigor práctico, qué rigor real. O sea, ¿de qué puede estar hablando alguien que nos dice que los precios varían mirando 2 supermercados? Otra decía que la cantidad de personas
asignada a la elaboración del índice del precio alcanza 7 profesionales. Son todas expresiones de, obviamente, cuál puede ser el alcance de esos índices. Y me permito decir, son índices que tienen un fuerte contenido político. Por eso yo no espero rigor, ni lo esperemos, porque la idea es decir un número. Y aparentemente cuanto más alto mejor. Y es por eso que esa variación aparece a veces en escalerita temporal. Alguno dice un número, otro dice uno más alto y parece quién sube las apuestas. Pero la verdad es que es importante decirlo, lo decía hoy el jefe de gabinete, porque han intentado privatizar, como tantas cosas, los índices de precios. Y lo han hecho de esta manera y con este poco escasísimo rigor. Que contrasta fuertemente con una metodología más robusta, como la que hemos expresado. Voy ahora a hacer lectura de una parte del comunicado simplemente que íbamos a publicar hoy a las 4 de la tarde. Decidimos hacerlo en esta breve exposición, simplemente para dar algunas especificaciones, porque no era solamente la comunicación de los números, sino además la presentación del nuevo índice y ameritaba una presentación más extensa. El índice de precios al consumidor nacional urbano para enero de 2014, es decir, la variación mensual con respecto al mes anterior, diciembre de 2013, en su nivel general ha arrojado un 3,7%. Voy a leer ahora las divisiones de las que hablaba Norberto. Alimentos y bebidas, 3,3%, indumentaria, 0,8%, estamos hablando entre enero y diciembre. Y esto lo vamos a publicar en unos instantes. Vivienda y servicios básicos, un 2,2%, equipamiento y mantenimiento del hogar, un 4,3%, atención médica y gastos para la salud, 5,9%, transportes y comunicación, 5,4%, esparcimiento, 4,8%, educación, 1,6% y otros bienes y servicios, 3,5%. Me limito a hacer unos breves comentarios, ya tendremos ocasión de ir trabajando este dato, pero quiero hacer simplemente unos breves comentarios en consonancia con lo que venimos expresando desde el Gobierno Nacional hace bastante tiempo ya. En primer lugar hemos dicho, y me parece que es casi trivial y evidente, todo el mundo sabe que los precios, estos que están reflejados en el índice, el Estado los capta, los mide, los publica, pero no los fija el Estado. Son en su gran mayoría, en su inmensidad prácticamente, precios que provienen de una decisión privada. A veces una decisión descentralizada de la cadena de comercio, una cadena competitiva en algunos rubros, otras veces de la decisión más bien centralizada y concentrada en aquellos rubros donde hay muy pocos proveedores o muy pocos actores a nivel de la distribución y el comercio final de esos artículos. Así que a veces son precios que parecen determinados por el libre juego del mercado, otras veces precios fijados con determinada intencionalidad y voluntad y concertadamente entre diferentes actores. Hay ramas de la producción nacional donde 2 o 3 empresas expresan el grueso de la producción y entre ellas, más o menos, queda determinado cuál es el precio final de esos productos. Tenemos esas condiciones, precios fijados por las empresas privadas según diferentes criterios. Y voy a hablar ahora del índice que estamos presentando hoy para enero y de las particularidades de este mes de enero, como fueron otros índices a lo largo de estos 10 años y a lo largo de la historia argentina. Sabemos, porque hemos sido testigos y hemos sido víctimas de una campaña muy, pero muy fuerte, casi diría yo, furiosa, que sufrió y que azotó a la sociedad argentina durante los últimos meses, que pretendió generar una idea de tragedia, de apocalipsis cercana sobre lo que ocurría con la economía nacional, que tal como decía ayer la presidenta, no es que vaticinan o pregonan que va a haber una catástrofe para el gobierno. Lo que están diciendo
es que la catástrofe va a ser para los argentinos, para todos los argentinos. Entonces esa campaña, que estuvo fogoneada por los medios, pero que tuvo algún impacto, hemos descubierto también en precios, tenía que ver con algunos elementos como ese dólar ilegal. Recordarán ustedes, salteemos enero, que es lo que estamos midiendo, recordarán ya que en diciembre la idea de este dólar ilegal, y salía en todos los diarios, que decían era el que determinaba los precios, es decir, que los comerciantes fijaban los precios según el dólar ilegal. En muchos casos fue verdad. Ese dólar ilegal, con la poca representatividad que tiene, fue convertido en una especie de referencia para la fijación de precios. Pero no fue convertido por la gente, por los comerciantes, sino también por esta misma campaña que lo elevó a ese lugar y parecía que lo lógico era fijar los precios según ese dólar ilegal, que recordarán ustedes que había llegado a valores que son difíciles de medir. Yo dije algunas veces, porque como es ilegal no se sabe dónde, pero que había llegado a 13 pesos, qué sé yo. Y había comerciantes que aparentemente ponían sus precios teniendo en cuenta esa referencia, y había subido mucho. Entonces decían, la inflación es por el dólar ilegal. Pero después vino enero y hubo un corrimiento del dólar oficial, mucho menor y por debajo de ese dólar ilegal. Pero decían entonces, los precios deben subir por las modificaciones del valor del dólar legal. Ya habían subido por el ilegal, que estaba muy por arriba, pero ahora debían subir de nuevo por el legal. Y después apareció otro rubro, que es uno de esos verdaderos y genuinos inventos argentinos, que es el rubro por las dudas del costo. Entonces se ve que el comerciante tenía que calcular el costo, porque esto era lo que decían, que era lo juicioso, lo razonable y lo aconsejable para todo el mundo, tomar la cotización del dólar ilegal, la cotización del dólar oficial y el rubro por las dudas y fijar precios. Y efectivamente en enero encontramos que ese clima de psicosis, de que todo explotaba, como decía la presidenta, llevó a corrimientos muy fuertes en los precios. Sin duda que esto ocurrió. Y generó fuertes distorsiones. Distorsiones, repito, fogoneadas por intereses muy concretos. Y aprovechadas también por movimientos especulativos. Porque aquel que consiguió poner determinado artículo y en ese clima de que los artículos se iban a acabar, de que estaban discontinuados, de que no se iban a reponer, consiguió que alguien lo comprara y, por ejemplo, subió de un día para el otro el 22% cuando no había cuenta matemática ni del cerebro racional que explicara por qué tenía que haber ese aumento, pero fue alguien y lo compró. Y a esa persona la estafaron. Y la estafó un comerciante que se quedó con esa diferencia y que la tomó como ingreso. Y eso es algo que observamos, es por eso que esa campaña de precios cuidados que iniciamos desde la Secretaría de Comercio hace algún tiempo es central, porque si no, pareciera que los precios deben fijarse por las dudas, por el dólar ilegal, por los terremotos en ciudades distantes, por las tormentas en otro lado, es decir, que todo representa una excusa para subir los precios y que esto es razonable. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Que, en primer lugar, la relación entre el precio y el dólar se puede medir con respecto a qué parte de la economía argentina tiene sus costos en dólares, porque nadie ha dicho que tiene que ser de otra manera. Si sube el valor del dólar y yo tengo costos de cosas que compro y tienen su precio en dólares, evidentemente el precio en pesos se puede mover, pero ¿cuánto? Tengan en cuenta que el Producto Bruto de Argentina es más o menos 500.000 millones de dólares y las importaciones 70.000 millones de dólares, por decir algo, quiere decir un 15% de lo que en Argentina se produce, para tomar una cuenta somera y que la entienda todo el mundo, un 15% es importada. Entonces esto debería pegar en un 15% de los productos que se consumen en el país, para decirlo grosso modo. Pero no fue así. Había quienes pensaban que lo que había que hacer, y quienes querían que esto ocurriera, porque querían provocar una determinada situación, querían hacernos creer que los movimientos del dólar tienen que traducirse, legal, ilegal o el que sea, tienen que traducirse, por eso tanta publicidad sobre esto, tienen que traducirse en los precios de todos los artículos que consumimos los argentinos. Y esto es estrictamente falso, porque lo que se estaría haciendo de ese modo no es representar un cambio real en los costos de alguien y en la situación de un comerciante, un productor, sino que lo que estaría haciendo esto es una maniobra especulativa para conseguir una ganancia extraordinaria
que no tiene ninguna justificación. Pero esto ocurrió en Argentina. Es por eso que nosotros estamos trabajando fuertemente, en primer lugar, para que no haya distraídos ni haya confundidos, que hablando con medias palabras hagan creer que eso es culpa del gobierno y que además es lógico que pase. No es lógico ni es culpa del gobierno. Es el bolsillo de los 40 millones de argentinos el que está en riesgo con esas maniobras. Y hay algunos vivos que consiguen ganar mucha plata con estos movimientos. Es por eso que para los confundidos, no para los vivos, hemos trabajado desde el gobierno nacional consiguiendo que, por ejemplo, voy a dar ejemplos porque se anunció en esta misma casa, que los precios de algunos electrodomésticos que habían crecido en días en un 20%, tuvieron un techo de crecimiento del 7,5%, recordarán ustedes. O que el precio de los productos metálicos, insumos básicos y difundidos que habían tenido corrimiento porque su precio estaba nominado en dólares, también se retrotrajeran. O como ocurrió el día de ayer, que recuerdo titulares y titulares con respecto a que determinadas empresas no bajaban el precio de la nafta en surtidor, no hubo tantos titulares cuando efectivamente lo hicieron, porque ayer hubo un comunicado de la empresa Shell diciendo que reducía sus precios en surtidor en base a los cambios en los valores de sus insumos. Es decir, que ha habido un acomodamiento de precios, en algunos casos especulativo. Esos casos especulativos el gobierno está trabajando fuertemente para que se retrotraigan, se eviten o se denuncien. Y en otros casos vinculados con cambio de costos, como lo hay todo el tiempo y por diferentes factores. Pero no todo es una excusa válida para modificar los precios. Conocemos toda esa lista de cosas que pareciera que necesariamente tienen que producir cambio de precio. Pero son justificaciones muchas veces de aumentos injustificados. Ahí es donde trabaja el gobierno, pero aprovecho para repetirlo, no lo puede hacer en soledad. Porque no importa cuántos agentes tenga el gobierno trabajando, la Secretaría de Comercio, cuántos inspectores, sino que lo debe hacer con todos los argentinos. Lo debe hacer también con los gobernadores, como estamos haciendo convenios, lo debe hacer con los intendentes, lo debe hacer con las organizaciones sociales y con los consumidores, cuyo derecho tenemos que defender en base a que los propios consumidores se concienticen y no naturalicen, no asuman, no deglutan cualquier precio como el precio que tiene que ser. Cuando encuentren cambios indebidos en los precios, hay mecanismos y hay canales para hacer las denuncias y el Estado, como decía ayer la Presidenta de la Nación, va a actuar y va a actuar tomando las medidas correspondientes y necesarias para ejecutar las correcciones que haya que hacer cuando eso no tenga ninguna justificación. Entonces, este era el anuncio que queríamos hacer. Va a estar ahora publicado el comunicado con el nuevo índice de precios en su primera publicación, el índice de precios al consumidor nacional urbano. Va a estar publicado el comunicado, que va a tener las aperturas. El comunicado no lo leo porque es extenso y también tedioso. También va a estar publicado en algunas horas el cuadernillo metodológico explicando cómo fue la elaboración, estos ponderadores que mencionara recién Norberto, las diferentes regiones, las diferencias entre las regiones que se tienen en cuenta en base a los gastos diferenciales y todo aquel material complementario que da fundamento y sustento al IPC-NU que acabamos de presentar. Muchísimas gracias.